El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles y la nieve caía sin compasión sobre el valle. Aquella mañana, el silencio del bosque era tan profundo que parecía un presagio. Elías Valmont avanzaba con dificultad entre los pinos cubiertos de escarcha cuando algo rompió la monotonía blanca del paisaje, 3 siluetas inmóviles, medio enterradas en la nieve como si el invierno hubiera decidido reclamarlas para siempre. Su corazón se detuvo un segundo eterno. No eran sombras, eran 3 jóvenes inconscientes, abandonadas a la muerte. Si tú también crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de un solo acto para cambiar destinos, te invito a darle like, comentar, compartir este vídeo y suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan que aún existe esperanza en el mundo. Elías no era un héroe. Era un hombre marcado por la pérdida. Viudo desde hacía 5 años, vivía solo en una cabaña de madera al borde del bosque, lejos del pueblo y de los recuerdos que lo atormentaban. La muerte de su esposa lo había dejado con una culpa silenciosa y una soledad que el tiempo no lograba suavizar. Aquella mañana había salido temprano para revisar las trampas y cortar leña antes de que la tormenta empeorara. No esperaba encontrar 3 vidas suspendidas entre el frío y el olvido. Se arrodilló junto a la primera joven. Su piel estaba pálida, los labios azulados, el pulso apenas perceptible. Luego revisó a las otras 2. Respiraban, débilmente. Elías miró el cielo gris y supo que no tenía tiempo para dudar. El frío no perdonaba errores. Las cargó una por una con una fuerza que parecía surgir de un lugar más profundo que sus músculos. Las arrastró hasta su trineo improvisado y, luchando contra el viento, regresó a la cabaña. Cada paso era una batalla. La nieve le llegaba hasta las rodillas y el aire le quemaba los pulmones. Sentía que el pasado lo empujaba hacia atrás, recordándole que ya había perdido demasiado, que no soportaría otra tragedia. Pero había algo diferente en esta ocasión. Tal vez era la mirada casi infantil de una de ellas congelada en una expresión de miedo incluso en la inconsciencia. Tal vez era el simple hecho de que, por primera vez en años, alguien necesitaba de él. Al llegar a la cabaña, encendió el fuego con manos temblorosas. Las recostó sobre mantas gruesas junto a la chimenea. Preparó agua caliente, buscó viejas mantas de lana, frotó sus manos y pies con cuidado para devolverles el calor. La tormenta rugía afuera como si intentara reclamar lo que él había arrebatado del hielo. Las horas pasaron lentas, tensas. Elías vigilaba cada respiración, cada leve movimiento. Recordó cómo había sostenido a su esposa en una situación similar, aunque entonces no hubo milagro. Ese recuerdo le atravesó el pecho, pero esta vez se negó a rendirse. Les habló en voz baja, aunque no sabía si podían escucharlo. Les prometió que no permitiría que el invierno las venciera. La primera en despertar fue Amara. Sus párpados temblaron y, al abrir los ojos, la confusión se reflejó en su rostro. Intentó incorporarse, pero el cansancio la venció. Elías la tranquilizó con una voz suave que él mismo no sabía que aún poseía. Luego despertaron Leire y Naida, más lentamente, como si regresaran desde un lugar muy lejano. No hablaban al principio. Sus miradas estaban llenas de miedo. Elías les ofreció sopa caliente, paciencia y silencio. Poco a poco, las palabras comenzaron a salir. Habían huido. No dieron demasiados detalles al principio, pero era evidente que el frío no era lo único que las había dejado al borde de la muerte. Había algo más oscuro detrás de su presencia en aquel bosque. Elías no hizo preguntas innecesarias. Solo escuchó. Comprendía demasiado bien lo que era cargar con heridas invisibles. Durante días, la tormenta mantuvo el valle aislado. La cabaña se convirtió en refugio, no solo contra el frío, sino contra los fantasmas que cada una traía consigo. Amara era la más fuerte en apariencia, pero lloraba en silencio por las noches. Leire tenía una dulzura frágil y Naida observaba todo con una cautela que hablaba de traiciones pasadas. Elías comenzó a notar pequeños detalles, la forma en que se sobresaltaban ante ruidos fuertes, la manera en que evitaban mencionar nombres. Con el paso de los días, el hielo exterior comenzó a derretirse, y también el interior. Las jóvenes ayudaban en lo que podían. Cortaban verduras, ordenaban la cabaña, aprendían a encender el fuego. Elías, que había pasado años sin escuchar risas en su hogar, empezó a acostumbrarse a aquel sonido inesperado. Una noche, finalmente, la verdad emergió. Habían escapado de un lugar donde la libertad era un lujo inexistente. Habían sido engañadas con promesas falsas y retenidas contra su voluntad. Cuando lograron huir, el invierno casi termina lo que otros habían comenzado. Elías sintió una mezcla de rabia y ternura. El mundo podía ser cruel, lo sabía demasiado bien. Pero también sabía que la crueldad no debía tener la última palabra.
Les ofreció quedarse hasta que recuperaran fuerzas, hasta que pudieran decidir su siguiente paso. El pueblo más cercano no era un lugar fácil. La gente hablaba, juzgaba, sospechaba. Cuando finalmente la nieve permitió el paso, Elías llevó a las jóvenes al médico. Las miradas curiosas no tardaron en aparecer. Pero él caminaba erguido como si protegiera algo sagrado. Los rumores comenzaron pronto. Que quiénes eran, de dónde venían, por qué vivían en la cabaña del viudo solitario. Elías enfrentó cada comentario con una serenidad que sorprendía incluso a él mismo. Ya no le importaba lo que pensaran. Por primera vez en años, su vida tenía propósito. Las jóvenes comenzaron a reconstruirse. Amara encontró trabajo en la panadería del pueblo. Leire ayudaba en la pequeña escuela rural. Naida, con manos firmes y mirada decidida, empezó a colaborar con la veterinaria. Cada logro era pequeño pero inmenso. Elías observaba cómo el miedo en sus ojos era reemplazado por determinación. Y sin darse cuenta también él estaba cambiando. La casa ya no era un mausoleo de recuerdos. Era un hogar nuevamente. Hubo obstáculos, claro. Un hombre del pasado de las jóvenes apareció una tarde buscando respuestas que nadie quería darle. Elías se interpuso sin titubear. No hubo violencia, pero sí una firmeza que dejó claro que ya no estaban solas. Aquello marcó un antes y un después. El pasado había intentado alcanzarlas, pero encontró un muro inesperado. Con el tiempo, el pueblo comenzó a verlas de otra manera. No como extrañas, sino como sobrevivientes. Como mujeres valientes que habían enfrentado el invierno y algo peor. Elías entendió que el día en que las encontró inconscientes en la nieve no fue una coincidencia. Fue una segunda oportunidad, no solo para ellas, sino para él. Rescatarlas lo había rescatado también. La primavera llegó con flores tímidas y un sol más generoso. La cabaña, rodeada de verde, parecía otro lugar. Las risas se mezclaban con el canto de los pájaros. La vida había regresado. Amara decidió estudiar enfermería. Leire comenzó a escribir sobre su experiencia transformando el dolor en palabras que ayudaban a otros. Naida soñaba con abrir un refugio para mujeres que necesitaran escapar como ellas lo habían hecho. Y Elías, el hombre que una vez creyó que su historia había terminado, descubrió que aún tenía capítulos por escribir. Antes de continuar hacia el final de esta historia, quiero pedirte algo especial, comenta la palabra esperanza, si crees que incluso en los inviernos más oscuros pueden hacer una nueva primavera. Pasaron los años. El refugio que Naida soñaba se convirtió en realidad con la ayuda del pueblo y el esfuerzo incansable de las tres. Amara, ya enfermera, atendía a quienes llegaban heridos. Leire organizaba talleres y compartía su historia para que nadie se sintiera solo. Elías ayudaba en silencio, reparando puertas, encendiendo fuegos, ofreciendo café caliente y una presencia firme. Una tarde, mientras el sol caía dorado sobre el valle, Elías se sentó frente a la cabaña. Observó a las tres mujeres reír juntas. Recordó aquella mañana helada, las siluetas en la nieve, el miedo de perderlas antes siquiera de conocerlas. Pensó en lo cerca que estuvieron de desaparecer sin que nadie supiera sus nombres. Comprendió entonces que la vida cambia en un instante. Que un acto de valentía, aunque nazca del dolor, puede transformar destinos. Él no buscaba reconocimiento. Solo sabía que, si volviera a encontrarlas en la nieve, lo haría todo de nuevo. Porque a veces salvar a otros es la única manera de salvarse a uno mismo. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó la importancia de tender la mano cuando alguien cae, te invito a dejar tu like, compartir este vídeo y escribir en los comentarios qué parte te emocionó más. Tu apoyo permite que más historias de esperanza lleguen a quienes las necesitan. El invierno puede ser implacable. El frío puede congelar cuerpos y almas. Pero siempre existe alguien dispuesto a encender una chispa. Y esa chispa, por pequeña que sea, puede convertirse en un fuego capaz de cambiar vidas para siempre.